En las sombras de la guerra y el dolor. Hola, ¿qué tal amigos? Soy John Medina. Y yo soy Samael Vera, cordial saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tras la Armadura. Hoy tenemos a alguien muy especial, Eduardo Velandia. Cuéntanos quién eres y dónde estás en este momento. John, muchas gracias. Samael, muchas gracias. Con gran cariño saludarlos de nuevo. Bueno, yo soy Eduardo Velandia, soy teniente coronel en uso de buen retiro de nuestro Ejército Nacional de Colombia. Actualmente vivo en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Fort Mill, que es Carolina del Sur, pero tiene límites muy cercanos con Charlotte, que es Carolina del Norte. Aquí, bendecidamente, vivo con mi esposa y con mis hijos. Perfecto, Walo. Y bueno, yo creo que antes de entrar en materia, digámoslo así, y de conocer la gran historia de Walo Velandia, quisiera hacerte una pequeña pregunta, una pregunta muy sencilla como para iniciar nuestro episodio. ¿Cuál dirías tú que ha sido el día más importante de tu vida, Walo? Bueno, es una pregunta bien difícil, ¿no? Es una pregunta bien difícil, pero yo, yo pienso que el día más importante de mi vida eh, ha sido el día en que nació Martín, mi hijo Martín. Yo pienso que ha sido el día más importante de mi vida, el sentir el amor verdadero, el amor hecho realidad, ha sido el más importante. Lógicamente, dentro de dentro de nuestro recorrido como seres humanos tenemos unos días y unos momentos de felicidad inmensa, ¿no? Pero yo creo que ninguno se compara al nacimiento de un hijo. Ok, bueno, sí, así es. Vamos a hablar de la operación Jaque, Walo. Pero no queremos los detalles técnicos que todos conocen. Queremos que nos cuentes cómo la viviste tú. ¿Cómo te enteraste que ibas a participar en la operación Jaque, Walo? Bueno, hablar de la Operación Jaque para mí es algo, es un tema que me invade sin lugar a dudas, una nostalgia grandísima. Em, yo fui un oficial de inteligencia militar durante toda mi carrera, durante 23 años. Pertenecí a la inteligencia militar. Para ese año 2008, yo llego a la Operación Jaque de una forma muy curiosa. De hecho, yo venía de hacer un trabajo operacional muy bonito en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde había permanecido algún tiempo eh, dentro de alguna estructura en ese momento de un frente de las FARC. Y, y posterior esa situación operacional, tuvo un resultado muy espectacular. Se salvaron unas vidas de integrantes de las FARC, se lograron desmovilizar. Y después de ese resultado, en algún momento fui llamado por mi comandante en ese momento y me dijo, oiga, viejo Alejandro, ese era mi chapa en en ese entonces, me dijo, oiga, viejo Alejandro, usted se va para el Sinaí, hermano. Entonces, preséntese en Bogotá. Y yo estaba en Riohacha. Yo estaba en desplazamiento de Riohacha a Santa Marta. Y yo, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Y claro que sí. Bueno, pasó ese día, esa mañana. Después, como a las 2 de la tarde, otra vez me llamó y me dijo, oiga, hermano, usted se va para el Sinaí mañana. O sea, este fin de semana usted se va. Tiene que, tiene que viajar ya, hoy mismo. Y yo, hombre, pues yo vivo aquí, tenía todas mis cosas allá, yo estaba trabajando, tenía una cantidad de responsabilidades en ese momento. El caso es que fue tanta la presión incluso, me llamó el señor director de inteligencia en ese momento, el señor general Díaz, y me dijo, hermano, que se tiene que ir ya, hermano, que no sé qué. Bueno, yo de una u otra forma arreglé mis cosas y viajé para Bogotá, me fui por tierra, yo tenía un carro, tenía un Twingo. Me fui manejando ese día desde Santa Marta hasta Bogotá, llegué al otro día un sábado y yo llamé a mi coronel y le dije, hombre, yo estoy listo para que me digan dónde me presento, pero yo creo que yo me presento el lunes, ¿cierto? Mientras me peluqueo y me afeito y todo. Me dijo, no se vaya a peluquear ni se vaya a afeitar ni nada parecido, hermano. Preséntese ya, hoy.
yo me voy a presentar y yo un sábado irme para el Sinaí. ¿Cómo así? Sí, yo, ¿cómo así? El caso es que llegué y me presenté y cuando llegué a hacer esa presentación, pues me encontré con otro panorama totalmente diferente. Me encontré ya con otro personal que había sido convocado y, y con la gran pregunta, ¿no? Sábado en la tarde-noche, bueno, Belandia, vamos a rescatar a Ingrid Betancourt, a los 3 americanos y a un grupo de soldados, de suboficiales, oficiales del ejército y de la policía que están secuestrados. Es una operación que tiene un grado de riesgo demasiado alto. Hay grandes posibilidades de que funcione, hay grandes posibilidades de que no funcione y el que no funcione quiere decir que muy seguramente no podrán retornar. ¿Va o no va? Y pues lógicamente en ese momento dije, no, yo voy, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Así llego yo a la operación Jaque. Vaya pregunta, ¿no? Una pregunta bien difícil, pero de esa forma llego yo a ser parte de ese equipo de Los Ángeles de la Esperanza, que fue como bautizamos nosotros al grupo de, de, de hombres y mujeres que participamos en la Operación Jaque, un grupo selecto de hombres de inteligencia técnica, de mujeres de inteligencia técnica, de hombres de inteligencia humana y mujeres de inteligencia humana, que hicieron parte de esa operación tan hermosa, tan hermosa. ¿Y por qué Ángeles de la Esperanza? Porque resulta que para las semanas antes del 2 de julio de ese 2008, en una Eucaristía hablaban de que uno de los apóstoles, no recuerdo muy bien si era Pedro o Pablo, eh, estaba en cautiverio, había sido apresado de una forma injusta y un ángel en la noche le corre la piedra con la cual estaban sellando la celda y le da la libertad. Y en ese momento él dice, quien me da la libertad fue un ángel de la esperanza. Y por ese motivo nosotros quisimos llevar ese emblema, por decirlo así, ese emblema de ángeles de la esperanza como sello de, de fe en lo que íbamos a hacer, como sello de fe en lo que íbamos a hacer en la operación Jaque. Y eso de una u otra forma también nos dio a nosotros muchas, nos reconfortó para el cumplimiento de una misión tan complicada y tan altruista, ¿sí? Porque miedo lógicamente se sentía, yo vine a sentir, yo recuerdo tanto que en los momentos de miedo, uno de los momentos que yo sentí miedo fue cuando íbamos a abordar el helicóptero saliendo de Tolemaida para pasar la noche en una finca por allá en el retorno en Puerto Rico Meta. Y ese día que yo me voy montando ese helicóptero, yo miro hacia atrás la despedida en su momento de nuestros comandantes y sentí un nudo en la garganta gigante. Y yo dije, uy, nosotros vamos a ir a hacer algo que, que va a ser muy difícil de hacer, algo que va a ser muy difícil de hacer y que solo Dios nos va a tender la mano para poder volver eh, de manera segura y poder volver a ver a nuestros seres queridos porque había gran porcentaje de posibilidades de que las cosas no fueran como terminaron. Y afortunadamente fue un triunfo de los buenos. ¿Cómo fue el momento exacto del rescate, Walo? Bueno, la operación Jaque fue una operación llena de sentimientos. La operación Jaque fue una operación donde el día que realizamos el rescate, estamos llenos de miedo sin expresarse, un miedo interno, llenos de ansiedad, ¿sí? Y yo pensaría que de todos los sentimientos que quizás un ser humano experimenta durante su vida, pero estaban dentro de nosotros,
y no había forma de sacarlos, no había forma de expresarlos, porque todo era simplemente, se convirtieron en ansiedad, por decirlo así, se convirtieron en ansiedad. Ujú. Y cuando empezamos a desarrollar, ya ese 2 de julio, al mediodía, cuando empezamos nosotros a desarrollar el movimiento hacia el rescate, nosotros vamos en el helicóptero y algo que jamás se me va a olvidar, nosotros vamos en el helicóptero y los pilotos de nuestra aviación del ejército, caracterizados también de una forma espectacular para el cumplimiento de esa misión, nos empiezan a decir, ya estamos a 5 minutos, a 4, a 3, cuando ya nos dicen, estamos, estamos sobre el objetivo, nosotros vamos a mirar en las ventanas del helicóptero, a observar qué veíamos y nos damos cuenta que no hay ninguna de las garantías que le habíamos pedido, que se habían transmitido por mensajes a los terroristas de las FARC, que era básicamente que los secuestrados debían tener camisetas blancas, que debía haber humo para que el helicóptero pudiera aterrizar y así poder cumplir con esa misión humanitaria de traslado de prisioneros a otro escenario diferente, pero de las mismas FARC. Cuando nosotros vemos que no hay ninguna de las garantías, realmente sentimos zozobra. Claro. El señor jefe de la misión, el señor mayor Esparza, hoy en día mi coronel Esparza, nos miró a cada uno y dijo, por uno que no quiera bajar, no bajamos, porque cada uno es dueño de su propio miedo. Y nos preguntó a cada uno, ¿usted baja? Sí. ¿Usted baja? Sí. ¿Usted? Y todos terminamos diciendo sí, porque en ese momento nosotros no queríamos renunciar por ningún motivo a volver sin los secuestrados. Era algo que nuestro corazón no lo dictaba. Era la motivación más grande que teníamos en ese momento. Lograr ver a esos secuestrados reunirse de nuevo con sus familias. Yo creo que era lo que más nos movía a nosotros. Y en ese momento nos tomamos de las manos dentro del helicóptero a la 1 de la tarde con ese sonido, sabiendo que llegamos a bajar y dijimos, Ángeles de la Esperanza, gritamos Ángeles de la Esperanza y nos agarramos fuerte de las manos y empezó el descenso del helicóptero. Cuando nosotros ya bajamos, ya empieza ese sentimiento de ansiedad se convierte en adrenalina, ¿sí? Y ya empieza la adrenalina del momento. ¿Cómo hacemos para que esto sea rápido, sea como queremos que sea, como lo planeamos, y que efectivamente cumplamos con ese objetivo? Y empezamos nosotros a cumplir cada uno de los papeles que teníamos y logramos hacer que los secuestrados lleguen al helicóptero. Ya en el helicóptero, con los secuestrados maniatados, amarrados, como se ven en las imágenes de los videos, los secuestrados desconcertados por la situación que estaban viviendo de un traslado hacia otro sitio que ellos sabían y estaban totalmente seguros que era también de las FARC, logramos neutralizar y reducir a los 2 secuestradores. Cuando cuando ya logramos levantar la mirada a ver el helicóptero, a darnos cuenta qué estaba pasando, ya después de haber reducido a los secuestradores, eso era un caos. Los secuestrados no entendían qué sucedía, todos se miraban, lloraban, gritaban, pero no sabían realmente qué pasaba. Cuando ya el señor jefe de la misión grita, dice, por favor, quédense inquietos, somos el Ejército Nacional, están rescatados, bienvenidos a la libertad. Ese bienvenidos a la No, libertad me retumba en el corazón aún. Y yo pienso que nos debe todavía se le retumbar, eriza a uno la piel, Walo. nos debe retumbar a retirados y activos aún. Nos debe retumbar. Yo Claro, claro. siempre, en la oportunidad que he tenido de compartir esta experiencia con personal activo, retirado, yo siempre les digo, la Operación Jaque es de nuestro ejército. La Operación Jaque es de ustedes, de los que están aún allá, en el campo de la batalla. La Operación Jaque es de ustedes.
es de todos, porque fue un triunfo de nuestro ejército nacional, fue un triunfo de la vida, un triunfo de la vida. Y ya cuando regresamos a, a, a la realidad después de la operación Jaque, nosotros durante el desarrollo del cumplimiento de la misión, no, todavía nosotros no sabíamos de lo grandioso que habíamos realizado. Cuando ya retornamos otra vez, esa noche, recuerdo tanto, yo llegué a mi casa y mis papás, mi padre, que en paz descanse, me recibió con mi mamá, me dieron un abrazo gigante, me felicitaron porque ya las noticias ya habían trascendido nacional e internacionalmente. Y yo me bañé, me acosté como a las 12 de la noche y prendí el televisor y empecé a ver las noticias. Y no me pregunten ustedes por qué, pero yo empecé a llorar. Claro, las emociones, marica, Yo qué empecé a llorar, voltaje, güey. Tenías. yo empecé a llorar. Como hasta las 3 de la mañana no paraba de llorar. Y yo quería parar de llorar, no podía parar de llorar. Y sentí que en ese momento pude de una u otra forma expresar todos esos sentimientos que yo por lo menos había tenido en silencio durante el planeamiento, durante el planeamiento de la misión, durante el desarrollo de la misión, de habernos colocado esa coraza de fortaleza para poder cumplir con lo que queríamos. Entonces ya cuando pasa la operación y llego yo allá, lógicamente los sentimientos son diferentes. Los sentimientos son Sueltas. diferentes. Es un día memorable en mi vida. Es un día memorable en mi vida porque la operación Jaque me trajo, me trajo mucho aprendizaje. Yo, durante mi estadía en el ejército, después de la operación Jaque, eh, seguí siendo el mismo oficial que era antes de la operación Jaque. Y eso fue una de las grandes enseñanzas y, y de los grandes triunfos que tuve como persona y como ser humano. La operación Jaque fue muy linda para recordar, pero la operación Jaque me ancló más y me puso más los pies sobre la tierra, a entender de que tenemos triunfos, tenemos unos momentos de triunfo espectaculares, pero que debemos seguir siendo esas mismas personas, con el mismo carisma, con los mismos pies en la tierra y con la misma humildad que nos caracterizó, nos ha caracterizado el resto de la vida, ¿sí? O sea, Y total. especial, pero siempre pensando en que seguimos aprendiendo. Pero igual, Walo, estás ahí después de semejante operación, con los miedos, con la incertidumbre que se transformó en éxito, que se transformó en un hito en un hito dentro de la historia del país, dentro de la historia del conflicto y todo el tema. Y termina siendo un héroe nacional, condecorado con la Cruz de Boyacá. ¿Sí? ¿Qué se siente? ¿Qué siente un oficial en el grado en el que estabas? Ahorita pues ya le dirás a la comunidad cuál era tu grado en ese momento. Pero ¿qué sentiste al ser reconocido por todo un país de pronto en silencio? Porque no sé si de pronto pudieron decir, mire, mi nombre es Walo Velandia, yo soy Jaque y No, tal. ¿Cómo se no. sintió esas emociones? ¿Cómo eran? Bueno, es un sentimiento bien particular porque por, por lo mismo siempre se llevó muy, digamos, muy bajo perfil el tema de, de- de que fui yo el que, sí, estuve allá. De hecho, y es algo de las cosas que quizás digo yo, hombre, me hubiera gustado haber compartido un poco más esa experiencia con personas con las cuales tuve la oportunidad de haberla compartido. Eh, lógicamente, fui, me sentí muy feliz del reconocimiento,
me sentí muy feliz del reconocimiento. Siempre compartí y siempre valoré cada una de las palabras y de los reconocimientos que en su momento se dieron por la operación. Em, Tengo muy en mi corazón, en un sitio muy, muy privilegiado en mi corazón, el haber sido un oficial que recibió la Cruz de Boyacá en el grado de teniente, ¿sí? Que es una condecoración, la condecoración más grande que le pueden dar a un ciudadano colombiano por un aporte a su nación. Y haberlo recibido en un grado como subalterno, con el que lo recibí, para mí sin lugar a dudas fue un honor. Para mí fue un honor y aún lo llevo en mi corazón en un sitio especial. qué bonito, Walo. Bueno, y Walo, ¿y en qué momento decidiste salir del ejército? ¿Fue una decisión fácil? Bueno, Edwin, no es una decisión fácil. No es una decisión fácil. Pensaría yo, después de un tiempo, que cuando tú la analizas, ya después sientes que la tomaste muy fácil. Quizás, ¿sí? Pero realmente no es una decisión fácil. Primero porque has puesto muchas ilusiones en la carrera que llevas, porque te has esforzado mucho en lo que has hecho durante la carrera, porque no solo fue jaque, fueron muchas otras cosas más que de una u otra forma te dieron a ti eh, cada día un poco más de amor por la institución. Eh, y en un grado donde no es fácil tomar esa decisión, que es el grado de teniente coronel. ¿Sí? Yo era comandante de un batallón de inteligencia que fue una de las grandes ilusiones que quizás tuve, haber sido comandante de batallón y tomé la decisión siendo en mi segundo año de comandante de batallón. Quizás con muchas expectativas a futuro dentro de la institución, o quizás no. Ujú. Es algo muy difícil es algo muy difícil de precisar, ¿sí? Porque, porque muy seguramente tú puedes decir, no, hombre, yo me retiré teniendo, teniendo la posibilidad de, sí, como pueda que me retiré y muy seguramente no hubiera sido. Entonces, me retiré, pienso yo, que en el momento que me debía retirar, en el momento que me debía retirar. Surgieron un par de situaciones de seguridad que aceleraron un poco más la decisión eh, y finalmente tomé la decisión de irme. Tomé la decisión de irme, apoyado lógicamente por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mi madre, mis hermanas. Eh, eh, Siempre tuve el apoyo de ellas en el destino que yo quisiera tomar. Entonces, realmente es duro tomar la decisión, pero finalmente se toma, se toma. En ese momento no se siente el impacto, porque uno está motivado con una serie de cosas. Uno está motivado con una serie de cosas, entonces tú tomas la decisión sintiéndote que la decisión es la correcta. Ya. Bueno, ¿y qué te motivó a migrar a Estados Unidos? Bueno, nosotros con mi esposa tenía una oferta laboral en Inglaterra, en una ciudad que se llama Birmingham. Tenía una oferta laboral allá y nuestra primera opción era irnos para Inglaterra. Era una oferta laboral que ya venía adelantada y demás, pero en último momento empezamos a pensar, bueno, yo le temo un poquito al frío y dije yo, hombre, yo no sé hasta qué punto sea conveniente irnos a un país donde generalmente los inviernos son demasiado largos. Mi cuñado vive en Inglaterra,
desde hace 30 años y hemos visto cómo se comporta el clima y cómo se comporta la sociedad de acuerdo también a estar inmersa en un clima tan frío durante tanto tiempo. Entonces empezamos a reevaluarlo, lo empezamos a reevaluar y dijimos, bueno, si no es Inglaterra, vamos para otro lado y terminamos llegando a los Estados Unidos. Terminamos llegando a los Estados Unidos eh, sin nadie acá. Nosotros llegamos sin familia aquí, sin absolutamente nadie. Eh, Dos personas conocidas que gracias a Dios nos ayudaron en su momento a lo que nos pudieron ayudar, ¿sí? A lo que podían ayudarnos. Pero digamos que sin una avanzada previa, sin una avanzada previa. Nosotros llegamos a buscar dónde vivir, lo logramos conseguir, afortunadamente fuimos muy bendecidos, conseguimos dónde vivir una semana antes de llegar acá, 2 semanas antes de llegar acá. Eh, Aplicamos a una serie de cosas porque conseguir vivienda acá no es fácil, y menos si tú no tienes un récord, si no tienes un score en tu cuenta por movimientos bancarios, donde ya tienes una vida crediticia medianamente consolidada, donde no tienes unos documentos que respalden tu estadía aquí, no es fácil. Y nosotros fuimos muy bendecidos en encontrar una persona que le escribimos yo le escribí por lo menos a unos 200 conjuntos de apartamentos y de casas, donde decía, somos 4, somos personas responsables, somos personas que queremos tener una oportunidad Somos para rentar personas de bien. sí, somos personas de bien, necesitamos una oportunidad de rentar un apartamento, una casa. Y de tantos mensajes que enviamos, nos respondieron en uno. Nos dijeron, ok, apliquen. Y aplicamos. Y pasamos la aplicación. Entonces llegamos a un país donde realmente no es fácil, donde empezar de cero no es para nada fácil y yo les confieso algo desde muy dentro de mi corazón. Yo creía ser fuerte, yo creía ser fuerte, pero cuando yo llego a empezar a vivir el proceso de adaptación, me doy cuenta que no era tan fuerte como yo pensaba, ¿sí? Y si a eso le sumamos que yo no había tenido, yo todavía sentía que tenía el camuflado puesto, o sea, yo me lo había quitado un mes antes, Claro, eso fue muy rápido. ¿sí? Yo me había quitado el camuflado un mes antes, entonces yo no había vivido esa etapa de sentir que yo ya no estaba en la institución. Y a eso le sumo la llegada acá. Entonces ¿Y ¿Cuál? se empiezan a juntar dos cosas que son bien difíciles de administrar y de manejar. Claro, que es ese proceso de la salida y la llegada, o sea, el proceso de la salida no del país, sino del ejército, de la institución, Total. ¿sí? Y la llegada al otro país. Con el agravante, si se puede decir así, de que vienes de ser, y te lo reconocemos, un héroe nacional. ¿Sí? O sea, te lo reconocemos como militares que fuimos y reconocemos las proezas que nos has comentado apenas dos durante la charla. Haber estado infiltrado dentro de un campamento de las FARC durante mucho tiempo y luego empatar esa operación con la Jaque y seguir hasta el grado de teniente coronel que te retiras. Entonces, te hacemos un reconocimiento como héroe de nuestro país. Y es el tema de cómo llegar hasta ese punto en el que te reconocemos todos como un héroe y al otro día estar pisando suelo estadounidense. ¿Qué sentiste ese otro día? Eh, Con todo el agravante del asunto, ¿no? Que te acabas yo, de quitar el camuflado. claro, yo pienso que en los primeros días hay una tranquilidad, eh, hay una tranquilidad normal, hay una tranquilidad donde tú vas
conociendo una cosa, explorando la otra, y de una u otra forma te vas, supuestamente uno cree que se está acoplando, ¿sí? Usted cree que se está Ujú. acoplando y que, no, ya una semana, 2 semanas, pero cuando ya se empieza a querer o cuando uno ya empieza a vivir realmente eh, y a empezar a entender que hay que conseguir un trabajo, empezar a entender que hay que empezar a hacerle frente a la sociedad, hay que empezar hay que iniciar a pensar que no estamos de vacaciones, ¿sí? Sino que estamos iniciando una segunda etapa, La nueva, tal cual. ¿sí? Que es muy diferente. Y la gente en muchas ocasiones dice, bueno, "Ay, oiga, viven en Estados Unidos, oiga, tan rico". Le preguntan a uno, oiga, ¿y ya fue a no sé dónde? Oiga, ¿y ya fue a no sé dónde? Sí, hombre, pues sin lugar a dudas son escenarios diferentes, sí, son países diferentes que tienen muchas bondades, tienen muchas cosas bonitas, pero una cosa es cuando uno está de vacaciones y otra cosa es cuando tú ya te tienes que enfrentar a decir, hombre, tengo que ir a buscar un trabajo, Ujú. tengo que ir a ver qué me dejan hacer, en qué me dejan trabajar, ¿sí? Y empiezan se empiezan a sentir cambios que para mí, y yo les confieso eh, aquí a ustedes y a la audiencia que nos acompaña, les confieso que no son fáciles y que hay unos sentimientos de tristeza que empiezan a embargar, ¿sí? Hay muchos elementos que te empiezan a dar tristeza. Eh, yo, yo empiezo a, a buscar, bueno, ¿qué me voy a poner a hacer? ¿Qué me voy a poner a hacer? Y uno no, y uno cree que todo es fácil. Y uno cree que el hecho de haber pasado por la institución te permite eh, decir, yo hago lo que sea, lo que toquen, lo que toque. No, no, no. Oiga, no, es que vea, están necesitando personas en construcción. Ah, no, claro, de una. No, 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 yo le hago. Yo pinté unos alojamientos cuando estaba de subteniente. Yo pinté unos alojamientos con unos soldados en 2 días. ¿Sí? No, que hay que trabajar en no sé qué. Ah, no, 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 yo también lo puedo hacer. Y tú crees que puedes y que no, fácil. Pero otra cosa totalmente diferente es empezar a trabajar, empezar a trabajar. ¿Qué siento yo que quizás en mi caso fue un poco más duro? Que, que como les cuento, yo salí muy rápido salí, me quité el camuflado y al mes yo ya estaba prácticamente que viajando, ¿sí? Y que cuando yo llego acá, yo ya me empiezo a sentir un poco más solo, digamos, no solo porque tengo mi esposa y mis hijos, sino una soledad diferente, una soledad de no estar dentro de mi entorno que viví durante 24 años, ¿sí? Ya no estar en ese entorno, en ese día a día, en ese, hombre, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, me llamaron de un sitio, me llamaron del otro, eh, tengo que ir a exponer a un lado, tengo que ir, o sea, yo ya no estaba en ese entorno. Entonces, en ese momento ya me empiezo a abrir los ojos y digo, uy, Dios mío, yo ya no estoy en el ejército, yo ya no estoy en el ejército. Y digamos que de otra parte también siento mucha nostalgia en ese momento, porque desafortunadamente yo no tuve un cierre de mi carrera. Y es algo que es muy importante hoy en este espacio que nos escuchan los activos, porque aquí muchos activos nos siguen. em, yo no tuve un cierre y cómo es de importante el cierre y Edwin y Sama lo han tocado en otros episodios. Yo no tuve un cierre y yo siento que de una u otra forma fue un poquito la tristeza que me embargó en ese momento. Yo me fui del ejército
y, y ahí me entregan mi escudo en una oficina como si me hubieran entregado un extracto del banco, ¿sí? Ahí me citan en Bogotá y yo voy y, viejo Velandia, muchas gracias, muy amable. Aquí está su escudo. Firme bueno, gracias. El libro. Y, y no vea, yo les quiero contar a ustedes y les quiero confesar algo. Yo salí de la 100 con séptima de recibir mi escudo después de 23 años y 8 meses. Y empecé a caminar por la 100 y se me venían las lágrimas. Claro, Se claro. me venían las lágrimas de no entender el por qué, después de tantos años de sacrificio, de tantos años de amar mi especialidad como la amé, de arriesgar tanto, yo decía, hombre, ¿por qué no haber dicho, venga, tomamos un café con un buñuelo y, hombre, gracias por su trabajo de 24 años al frente de muchas cosas importantes que se hicieron en la inteligencia? Eso me causó a mí más dolor y digamos más tristeza cuando yo ya estoy acá y empiezo a mirar hacia atrás. ¿Sí? Más guayabo, como Más dicen. guayao, Sí. toda la razón, más guayao. Cuando yo ya empiezo acá a trabajar, yo todavía no había sentido el impacto de, de qué era migrar, de esa palabra migración, de esa, se fueron, hasta cuando entro a trabajar en una empresa, en una bodega grande donde había que mover alfombras. Las alfombras gigantes de 12 por 9, de 12 por 15 pies, y diariamente movía perfectamente 600, 800 alfombras al hombro. Y alguna vez, tal vez llevaba yo un mes trabajando ahí, sonó la alarma para hacer un ensayo del plan de evacuación de la empresa. Era una empresa gigante. Y, y recuerdo tanto que salí caminando por donde demarcaban el área que debía salir caminando. Y nos reunimos como unas 50 personas allá. Y llegó una persona, un americano, y le dijo a otra persona que hablaba español ahí, que era como un supervisor, le dijo, cuente las personas y empiece a llamarlas por el nombre. Entonces iban diciendo los nombres y al final dijo, a quién no llamé? Levanté la mano. Yo, no me llamó. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Eduardo Velandia. Ok, usted es el número 47, ¿listo? Perfecto, muchas gracias. Ok, rapidito se pueden ir para el puesto de trabajo. Yo ese día, Sama y Edwin, yo entré otra vez y, y me senté en un rack donde se ponen las alfombras. Me senté en un rack, allá solito, y se me venían las lágrimas. Y yo decía, oiga, ¿yo qué hice de mi vida, man? ¿Yo qué hice de mi vida? Hace 2 meses yo estaba hablándole de la mejor manera a 100 soldados cuando pasaba la supervisión del plan de reacción y contraataque y tenía la disposición de decirles, bueno, muchachos, esto está bien hecho, esto está mal hecho, podemos hacerlo de esta forma. Y hoy vengo aquí a que una persona X venga y me diga, usted es el número tal, como si estuviera en una cárcel, y muévase rapidito para que retorne a su puesto de trabajo. Decía, yo quise con mi vida, hombre. ¿Sí? Y son sentimientos que había que sentir, eran cosas que había que sentir, Sí, sí. pero que llegando acá y no teniendo ese duelo que todavía hasta ahora estaba empezando, de al no estar en la institución, pues se sentía mucho más profundo, muchísimo más profundo.
Walo, Dime. qué fue lo más difícil de adaptarte? Si pudiéramos decir hoy que estás adaptado, ¿no? Porque pues no podría uno encontrar No, ese día exacto de decir, ya estoy adaptado. no. Pero Bueno, yo pienso que lo más difícil de este proceso que sigue, esto es un proceso continuo, esto es un proceso continuo que no sabemos cuándo va a terminar, pero sí sabemos que hemos encontrado herramientas que nos han hecho que nos sintamos mejor, ¿sí? Y que de una u otra forma sintamos que evolucionamos para bien. Y esa evolución la traigo a... No se ve, esa evolución no se ve materializada en plata. Es una evolución que no se ve materializada ni en plata, ni en carros, ni en casas, ni nada de eso. Es una evolución que se ve materializada en cómo me siento yo, cómo se siente Eduardo Velandia, ¿sí? Eh, yo siento que yo he evolucionado primero porque he tenido un soporte gigante en mi esposa Elizabeth. Mi esposa Elizabeth ha sido el bastón más fuerte que yo he podido tener. Esa mujer, desde que, desde que ella sintió, porque ella es una mujer muy inteligente, desde que ella algún día me vio, recién empecé yo a trabajar donde les cuento, ella con solamente mirarme ya supo cómo me estaba sintiendo. Y desde ese momento fue mi de roble, bastón de roble, que no me ha dejado, no me dejó de fallecer en los momentos más críticos y que de una u otra forma me ha alentado y me ha ayudado a transformarme, me ha ayudado a transformarme y se lo agradeceré toda la vida. ¿Cuándo empiezo yo a sentir, Sama y Edwin, que empiezo a sentir un cambio especial en mi vida? Cuando yo, primero, reconozco mi tristeza y la reconozco sin pena, porque a veces, y como en algún momento lo habíamos hablado, durante mi carrera militar yo conocí mucha gente retirada que la veía después de 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Ah, ¿qué más? ¿Y cómo le ha ido? Bien, hermano, eso a mí me hicieron fue un favor, hermano, a mí me hicieron fue un favor porque realmente eso, hermano, no estar por allá, en no sé en dónde, y con ese cargo de este compañero mío que es tan delicado. No, hermano, me hicieron fue un favor. Y yo le digo hoy, se los reconozco a ustedes, eso son mentiras, hermano. Son mentiras. El que no reconoce su tristeza porque no está, hombre, eso es una tristeza grandísima, es una tristeza berraca. Claro. Porque no es que nosotros edificamos nuestra vida dentro de la institución. Nosotros edificamos una serie de sueños dentro de la institución. Y el no estar allá y el sentir que usted cambió y que, uy, ¿será que este cambio sí fue correcto? ¿Será que no fue correcto? ¿Será que esta decisión fue acertada? ¿No fue acertada? Pues le causa a usted tristeza. Independientemente de la forma en que usted se haya ido al ejército, si se fue usted voluntariamente, si por azares del destino se tuvo que ir, por la razón que haya sido. Usted siempre lleva aquí, uy, claro que estoy triste. Y yo empecé a reconocerlo. Y yo lo reconozco. Y lo reconocí a las personas que me llamaban, me llamaban y me saludaban. ¿Qué más, mi coronel? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hombre, bien, mijo, gracias a Dios, bien. Con una tristeza enorme aún, porque siento que me hace falta mi institución, me hace falta, lógicamente. Entonces, yo empecé reconociendo mi tristeza sin pena, sin pena. A nosotros, durante nuestra carrera militar y cuando estamos en la escuela militar, nos dicen, hermano, usted no puede estar destrozado. Usted cuando su pelotón tiene una situación complicada, usted es el único que no puede estar triste, usted es el único que no puede fallecer. mostrar la tristeza. Hombre, hay que mostrarla. Hay que mostrar, en este escenario hay que mostrarla. Hay que mostrarla. Y agachar la cabeza y decir, me siento mal. Y agachar la cabeza y decir, siento que no puedo.
¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Y Nada. sí, claro, claro. Vale, y dentro de toda esta situación que nos estás comentando y el reconocer esos momentos complicados de la vida y que son críticos, que son dolorosos, ¿hay un día en particular en el que tú hayas dicho, no, estoy, está muy jodido, no aguanto más? Sí, Mm, Yo le quiero contar que no ha habido un día. Viví muchos, ¿sí? Viví Y muchos, varios. No tengo varios. uno, tengo varios. No tengo uno, tengo varios. Claro, claro. varios, porque se siente impotencia, se siente tristeza. eh, Hay una serie de sentimientos que de una u otra forma te atan al pasado y te llaman y te dicen, hombre, si usted, si usted hubiera sido, hubiese podido ser, usted estaría, usted. Y eso hace que de una u otra La mente forma la dando. mente maquine y usted de una u otra forma sienta que, ¿qué pasó? Pero cuando empiezo yo a sentir un cambio, realmente empiezo a sentir un cambio y me empiezo a sentir mejor. No quiere decir que los días en los que se extraña pasen, no, o se acaben, no. Lo que pasa es que siento que se van transformando y los sentimientos de anhelo y y de tristeza se vuelven quizás unos sentimientos de buenos recuerdos, se vuelven unos sentimientos de cosas cumplidas, ¿sí? Pero yo vengo a sentir un cambio cuando yo entiendo que sin el uniforme, que sin estar dentro de la institución, también puedo hacer cosas importantes que me hacen sentir bien. Y cuando nosotros estamos en ese proceso de quitarnos esa armadura que llevamos durante muchos años, nosotros a veces sentimos y pensamos que las cosas importantes que hicimos en la vida están allá, que no hay más, que cosas más importantes no las puede hacer Eduardo Velandia. Y me empecé a dar cuenta que sí, yo tengo un día muy especial en este proceso y es el día que me despido de un trabajo que tuve casi durante un año, 11 meses, 10 meses, 11 meses. Me despido de ser cocinero en un restaurante. Si ustedes tienen la oportunidad de compartirlo, sería muy bonito porque yo me despido de la cocina que me vio iniciarme como cocinero, trabajando como cocinero. Eh, y trabajar como cocinero no es fácil. Y a mí me encantaba cocinar, pero en la casa. Y, bueno, listo, me gusta preparar algo chévere, y cambiar una cosa y cambiar la otra y explorar recetas y demás. Pero cuando yo ya vengo a trabajar como cocinero en un restaurante donde todos hablaban inglés, donde me tocaba esforzarme más por tratar de entender y sentir que la gente a veces no le gustaba mucho interactuar conmigo porque no les entendía, simplemente por eso, y empezar a sentir la presión de una cocina comercial es bien complicado. Claro. Pero cuando yo llego a ese equipo de trabajo de esa cocina y después de un mes, de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, me empiezo a dar cuenta que esa cocina que yo encontré ya no era la misma cocina cuando yo llegué, sino era una cocina diferente. Era una cocina que sonreía, era una cocina que se entendía, era una cocina diferente. Y que ellos mismos me decían, desde que usted llegó la cocina cambió. Cuando yo empecé a sentir eso, dije, sí, yo ya no estoy
tomando decisiones estratégicas, quizás. No estoy tomando decisiones en un plano operacional, decisiones que van a influir en... Yo estoy influyendo en un equipo que me ha dicho que se ha sentido mejor con mi presencia, que lo que he logrado hacer en esos meses ha sido diferente. Y me dicen, usted es el líder de la cocina. Entonces digo, bueno, venga a ver, soy el líder de una cocina donde no hablan mi idioma, donde, donde el trabajo es diferente a todo lo que he hecho durante la vida, pero con todas esas situaciones, soy el líder de la cocina. Ese día yo digo, yo no puedo sumergirme en que las cosas importantes las hice antes, ¿no? Yo estoy haciendo cosas importantes por mí, para sentirme mejor. Porque cuando yo llegaba a esa cocina al mediodía, a las 2, 3 de la tarde, después de haber cocinado todo un día en una cocina industrial a presión, mi hijo Martín me decía, papá, ¿quieres que te diga una cosa? Tú eres el mejor cocinero del mundo, papá. Para mí, esas palabras eran mejor que 10 cruces de Boyacá. ¿Sí? Porque yo decía, Y lo hice incluso. sí, yo, yo, yo estoy haciendo algo importante. Yo estoy haciendo algo importante para mí. Para mí. Estoy haciendo lo Ya, más importante, quizás, que pueda hacer un ser humano en su vida, y es creer en sí mismo. Total. y podríamos decir que allí empezaste a salir adelante, cuando empezaste a tomar decisiones estratégicas en tu vida, en tu mundo, en tu universo, que era, perdón, esa, no, que era y que es, porque que era la cocina, pero que es tu vida, porque el que te está condecorando todos los días es Martín. Martín es Claro, el que le está diciendo, usted es el mejor cocinero del mundo, tome. Sí, ya de pronto no están las noticias, ya no, pero podríamos decir que allí empezaste a salir adelante, Walo, cuando claro. reconociste tu verdadera habilidad de liderazgo. Empecé, quizás de pronto, yo lo diría como, empecé a creer más en mí. Empecé a sentir que efectivamente todo ese bagaje que traemos del Ejército Nacional, que es un bagaje bastante importante, eh, lo aprovecho de otra forma, y más que el bagaje que traigo y los conocimientos y las experiencias y todo, estoy gestionando las emociones para sentirme yo bien, para sentirme bien, para sentirme tranquilo. Yo, para creer en mí. Para creer en mí pintando una pared, sí, pero estoy creyendo es en mí, estoy creyendo en mí. Entonces, cuando yo ya empiezo a creer en mí, yo ya empiezo a ver las cosas de otra manera, y empiezo a sentir que lo único importante en mi vida no fue lo que había hecho antes, pero desafortunadamente la transición, la transición hace que de una u otra forma tú pienses en eso de alguna manera, de alguna manera. Y no quiere decir que uno, como lo he, digamos, hablado con otras personas que conozco, que a veces le dicen a uno, es que ustedes se quitan el uniforme y ustedes ya no son nada. ¿Sí? Y yo digo, no, lo contrario, lo contrario. Sin el uniforme podemos expresar muchísimas más cosas y podemos liderar muchísimas más cosas que las que anteriormente podíamos hacer con el uniforme, porque ya tenemos otro espacio, ya vemos las cosas desde otro punto, porque se nos cambia totalmente la dinámica. Ahora, Y de- ya vienen otras cosas, ¿no? Ya empiezan otros compromisos, ya empieza uno a buscar otros horizontes, ya empiezan otros retos, ir a buscar otro trabajo, empezar a tratar de visualizar otra compañía, qué se hace, cómo puedo yo aportar lo que tengo.
que ha sido últimamente una de las cosas más satisfactorias en la compañía donde trabajo actualmente. Me han dado la oportunidad de poder aportarles mis conocimientos y mis experiencias en liderazgo y en trabajo en equipo. Y he logrado explotarlas de una forma espectacular, espectacular, donde la gente se ha sentido cómoda y la gente me ha dicho, oiga, ¿cómo hacía de falta esto? ¿Cómo hacía de falta esto? Entonces, cuando usted ya empieza a decir, nosotros no venimos con las maletas desocupadas. Cuando nosotros salimos de la institución, venimos con las maletas llenas, llenas de experiencia, llenas de conocimiento, llenas de virtudes, llenas de valores que hay que empezar a transformarlos, que hay que empezar a transformarlos de la mejor forma para seguir aportándole a la sociedad y para seguir aportándose a usted mismo y a su familia, ¿sí? Que finalmente es lo más importante. Y dentro de lo que nos hablas, Walo, entiendo que el liderazgo y el trabajo en equipo son habilidades que traíste, digamos lo que evolucionaste, digámoslo de pronto así, del escenario militar al escenario civil. ¿Fueron solamente esas dos habilidades o qué otras habilidades crees tú que pudiste extrapolar del escenario militar a este nuevo escenario civil? Bueno, Y pues nosotros, digamos que con ese nuevo complemento que es en otro país, ¿no? sí, claro. Bueno, nosotros, pienso yo que nosotros somos unos excelentes administradores. Nosotros somos excelentes administradores y nos hemos capacitado durante muchos años para hacerlo. Y hemos administrado muchísimas, no solo cargos, sino situaciones y dependencias con gran complejidad, desafortunadamente en muchas ocasiones con deficiencia de recursos y hemos logrado hacer proyectos gigantes. Entonces nosotros somos grandes administradores, nosotros traemos eh, una capacidad de resiliencia muy grande que debemos empezar a explotar para nosotros mismos en el proceso de cuando nos vamos, ¿sí? Nosotros venimos de lograr gestionar equipos de trabajo con situaciones críticas. En muchos casos, nuestros veteranos en todos los niveles, en todos los grados, en el caso, y me refiero especialmente a su caso, Sama, lo que usted relata en su libro y lo que usted vivió en 2 días y medio es un ejemplo de resiliencia para enmarcar, para enmarcar. Ese ejemplo de resiliencia que usted relata en 2 días y medio, de manejo de situación crítica, no la tiene un CEO de la empresa que usted quiera a nivel mundial jamás. Se va a la tumba sin tenerla. Esa crisis. Esa crisis tan difícil de administrar. De sentimientos de otras personas, de que usted está de una u otra forma liderando para no morir. Liderando, no para comprar acciones, no para lograr una meta financiera, no, usted está articulando una cantidad de personas para no morir. Entonces, nosotros venimos con unas capacidades gigantes, gigantes, que desafortunadamente cuando salimos de la institución a veces no las vemos y no las tenemos muy claras y no las evidenciamos, ¿sí? Pero que de una u otra forma somos unos gerentes impresionantes, impresionantes y aportamos, cuando usted ya empieza aquí en un campo laboral, usted empieza a aportar la manera de trabajar y la gente lo mira y dice, oiga, este hombre trabaja diferente al resto y usted mismo se da cuenta, usted es una persona disciplinada, usted es una persona coherente en cómo cumple sus funciones, entonces eso empieza a hacer que las otras personas lo vean de una forma diferente
y lo traten de una forma diferente, ¿sí? Independientemente que usted no sea el más fluido en el idioma, independientemente que usted tenga el cargo que usted quiera, el cargo que usted quiera, pero la gente ya lo mira a usted de una forma diferente, porque ese tipo es muy responsable. Hay una serie de cualidades que nosotros traemos implícitas ya por nuestra formación, que se hacen ver y que brillan de una u otra forma. Walo, si pudieras hablarle a ese veterano que está escuchando esto y está considerando dar un paso grande en su vida, ¿qué le dirías? Bueno, yo le diría primero que, que no le dé pena sentirse triste cuando sienta que le hace falta la institución. Que tome la decisión cuando su corazón le diga que la debe tomar, ¿sí? Cuando su corazón le diga que la debe tomar es porque la debe tomar. Independientemente que después usted, con el tiempo, sienta que no fue lo mejor, que quizás no, que quizás sí, eso es algo que jamás vas a ver. Que jamás vas a ver, ¿sí? Jamás. Pero lo único que tiene es lo que tiene en ese momento. La decisión que vaya a tomar. Que, que no le dé miedo y no le dé pena sentirse triste, esa es una. La segunda, que se convenza totalmente de que las cosas importantes se hacen en cualquier momento. Que las cosas importantes son importantes para usted. Para usted. Siéntase el mejor papá. Siéntase el mejor esposo. Siéntase el mejor esposo cumpliendo con las labores del hogar. Siéntase en el plano que usted quiera sentirse, pero sienta que usted hace cosas importantes. Eso le empieza a llenar el corazón. Cuando usted se empieza a transformar y usted empieza a decir, oiga, pues sí, no es lo mismo que hacía, pero esto lo puedo hacer bien. Esto lo puedo hacer bien y lo hago bien. Y lo hago bien. Y me hace sentir bien. Entonces, la primera, la segunda y la tercera, crea en usted. Crea en usted. Crea en usted y ame inmensamente a esas personas que lo apoyan y que creen en usted. Esa familia que nunca lo abandona y que creen en usted. Ese básicamente es mi consejo para los veteranos que están en ese proceso de toma de decisiones. Oiga, Gualo, y después de todo ese trasegar y de todo eso que nos ha contado, que vaya historia, em, quisiera pues que en este momento le recomendaras, no sé, una canción y un libro de pronto a algunos veteranos que estén iniciando de cero, porque tenemos aquí la viva experiencia de un veterano iniciando de cero y nos ha abierto su corazón hoy y creo que es muy válido cualquier recomendación, la que nos quieras dar. Ya nos diste un par de consejos muy buenos. Bueno, Ahora pues de pronto una canción, un libro. yo en mi proceso he adoptado una canción que realmente me parece mandada a hacer para este proceso de cuando nos vamos y se llama El Alfarero. El Alfarero. ¿Es de Cepeda? ¿Es que es ese? Esa No. canción la canta, de hecho tiene varios cantantes que la interpretan, em, Ajá. pero es una canción que es tan diciente que donde usted como ser humano le dice a Dios, yo no estoy contento como soy, cámbieme. Y Dios le dice, Ujú. claro, con todo el gusto del mundo, yo lo cambio, yo lo voy a transformar. Tiene toda la razón. Listo, yo lo transformo. Lo va a transformar mejor, lo va a hacer mucho mejor. Le voy a dar todas esas cosas que muy seguramente usted necesita y que le hacen falta. Ah, claro, pero en el proceso te voy a hacer llorar. En el proceso te voy a hacer llorar.
Y tiene toda, pero toda la razón. Toda la razón. Todo el sentido. En este proceso de irnos, de emigrar, se explotan, la vida lo confronta a uno, una de las cosas, la vida lo confronta. Pensaría yo y me atrevo a decir lo que ha sido el momento en mi vida, en 45 años, quizás donde he sentido por primera vez que la vida me confronta y me dice, bueno, venga a ver, ¿usted cómo está? Ah, yo pensé que, yo me imaginé que usted, pero bueno, y he empezado a, donde la vida me ha dicho, excelente por esto, pero también le falta esto, vamos a fortalecerlo aquí. Entonces, ese proceso del alfarero hace que de una u otra forma salgan cosas buenas de usted. Sin lugar a dudas, salen cosas buenas de usted. Y algo que me parece, últimamente hay una canción de Fonseca muy bonita que tiene una parte en en su letra y que me parece una frase tan bonita para las personas que son migrantes. Y dice, hay que sacarle visa a la esperanza, ¿sí? Y a veces cuando las personas piensan en migrar, hacen todo perfecto, hacen todo perfecto. Tienen el trabajo, tienen una cosa, tienen donde vivir, llegan a un sitio, lo reciben, todo. Pero a veces las esperanzas se quedan sin visas. Y uno llega y siente que no las tiene, siente que no las tiene. Y uno necesita tenerlas, se necesita tener esperanzas, se necesita saciar su corazón de cosas buenas y de esperanzas, de decir, oiga, yo tengo esta misión, yo puedo hacer esto, yo me siento capaz, yo creo en mí. Entonces, esa frase de sacarle visa a la esperanza es, es tremenda, porque los que son migrantes como ustedes dos, que están en un país diferente, saben lo importante que es tener las esperanzas ahí, en el corazón. Tal cual, tal cual, Juan. ¿El libro, Walo, tienes? Sí, tengo un libro muy bonito que estoy leyendo en este momento que se llama Desbloqueando. eh, está en inglés, el título se llama, se los voy a dar en inglés para que, Desbloqueando la excelencia o Unlocking the Excellence, desbloqueando la experiencia, la excelencia. No sé si lo pronuncié bien, lo pronuncié mal, pero es un libro que me ha llamado mucho la atención. Lo escribe un señor coronel del ejército americano retirado hace algunos años. Y, y es un libro donde él hace 25 anotaciones de cosas imprescindibles durante su carrera que le aportaron cosas buenas. El nombre del señor coronel se llama Cole Henrik. Es un excelente libro. Voy por la mitad y son 25 años de señales de liderazgo personal. Me ha encantado. Entonces lo recomiendo. Realmente tiene cosas que, que enriquecen, que enriquecen. Y más en el ámbito nuestro, que venimos de 25 años, 24 años de vivir cosas Claro. diferentes. No, pues, Eduardo Velandia, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Queremos darte la bienvenida tras la armadura, que sigas con nosotros, porque estos testimonios son los que van a inspirar a muchos más veteranos, visibilizando lo que tú claramente has dicho,
y lo que en Tras la Armadura estamos seguros que necesitamos. Gracias, gracias, Walo, por abrirnos tu corazón. Es maravillosa la entrevista, maravilloso los aportes y todo lo que nos han entregado a los dos aquí como veteranos, como pares tuyos, y estoy seguro que a una infinidad de personas que en diferido van a ver en nuestro programa. Agradecerle a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, recordarles que nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Instagram, como @traslarmadura. Dejen sus comentarios, díganle a Eduardo Velandia qué les pareció su historia y nada, encantado de tenerte, Eduardo. Muchísimas gracias a Nos ustedes vemos en el próximo Tras por la la Armadura. invitación. Gracias, Walo. Muchas gracias. Gracias, Walo. Cuídate, nos vemos a la comunidad, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Sombras de la guerra y el dolor se levantan héroes sin temor.